Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido. Proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de todos los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente a los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que les vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Tanto la palabra de Isaías en la primera lectura como el Evangelio, incluso también el Salmo, nos están invitando a ser verdaderamente auténticos en nuestra vivencia de la fe.
¿Y qué significa ser auténticos? Pues dejarnos de tantas cosas que solamente son apariencias e ir verdaderamente al núcleo, al meollo de nuestra fe. Que hay que tener un culto, naturalmente que sí. Que hay que cumplir con unas devociones, naturalmente que sí. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental ya lo ha dicho el profeta Isaías. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Eso es lo fundamental. Apartad de mi vista las malas acciones. Y sigue el profeta, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, proteger el derecho del huérfano, socorred al oprimido. Y precisamente estas palabras que dirige el profeta Isaías al pueblo de Israel empiezan como insultando al propio pueblo de Israel, porque los compara con las dos ciudades más pervertidas del Antiguo Testamento, como son Sodoma y Gomorra. Oíd la palabra, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando a Israel y, sin embargo, los está comparando por sus malas acciones con Sodoma y Gomorra, las dos ciudades, como digo, más pervertidas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y luego después viene la contrapartida. Si verdaderamente seguís al Señor, entonces vuestros pecados sean como escarlata, pero quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis los frutos de la tierra. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, y ahora nos dice que por muy pecadores que seamos, el Señor, que es siempre misericordioso, nos va a perdonar si obedecéis. Porque a continuación dice, si rehusáis y no obedecéis y os rebeláis, os devorará la espada. Más claro, el profeta Isaías no puede ser. No puede ser. E incluso en el Salmo 49, que hemos proclamado como entre lecturas, nos dice en un momento, ¿por qué recitáis mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. El Salmo vuelve a ponernos otra vez delante del Señor para decir, mira, eres un pecador. Y además, no solamente lo eres, sino que es que das la espalda a Dios. Entonces, detestas las enseñanzas. ¿Qué es lo que en el fondo, y de alguna manera también hacían, como hemos escuchado en el Evangelio, los fariseos y los escribas? Y Jesús los desenmascara. ¿Por qué? Porque Jesús, como os decía al principio, va al núcleo de la fe. De la fe en aquel momento, que era la ley de Moisés. Pero como ya habían dicho los profetas, como acabamos de escuchar en Isaías y en el Salmo, también ya en el Antiguo Testamento había quien denunciaba al pueblo de Israel sus falsedades, sus pecados, sus actuar para que los viera la gente. Entonces, claro, ¿cómo los escribas y los fariseos no iban a estar en contra de Jesús cuando le oían decir estas cosas? Es natural que ellos, que se enorgullecían de ser los guardianes
de la ley de Moisés, los que verdaderamente la cumplían y los que hacían ver a la gente que ellos eran los que entendían de verdad e interpretaban la ley de Moisés. Cuando Jesús tiene estas invectivas contra ellos, pues claro, no nos debe extrañar que los escribas y los fariseos también persiguieran y estuvieran en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Pero por qué? Porque les desenmascaraba, porque les hacía ver que todo lo que hacían era falso, que no tenían un corazón de carne sino de piedra, y que por lo tanto todo lo que hacían era falso. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombres, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que les vea la gente, alargan las filacterias, agrandan, etcétera, etcétera. Nosotros debemos preguntarnos también, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿La vivimos de cara a los demás o la vivimos auténticamente? Nuestra relación con Dios y con Jesús es una relación sincera, de corazón abierto, o por el contrario, bueno, pues hacemos y realizamos nuestro culto, venimos a la Eucaristía, tenemos nuestras devociones, pero ¿calan de verdad en nosotros? ¿O simplemente lo hacemos por cumplir o por rutina? A veces nos hemos acostumbrado a celebrar la Eucaristía todos los días y por lo tanto, pues como hoy o mañana o pasado no vamos a celebrarla. Y entonces, como lo hacemos siempre se ha hecho así, es muy típico eso de como siempre se ha hecho así, pues vamos a seguir haciéndolo. No, vamos a meternos de verdad en el meollo de nuestra fe. Y el meollo de nuestra fe es hacer el bien a los demás. Y como decía el profeta Isaías, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces cuando hagáis todo eso y hablaremos. Bueno, pues es una invitación a nosotros también. Tanto el profeta como el propio Jesús en el Evangelio de Mateo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por vivir auténticamente nuestra fe. A eso nos invita la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de conversión. La Cuaresma es el tiempo en el que uno reconoce sus fallos y vuelve su rostro. Convertirse significa eso, cambiar la mirada, cambiar de orientación y cambiar nuestro rostro y mirar hacia Dios. Esa es la conversión. Y entonces la palabra de Dios nos invita a la conversión, a que somos vulnerables, a que somos pecadores, y nos dice, cambia de forma de vida y busca la auténtica fe, que no es otra cosa que abrir el corazón a Dios y a los hermanos. Pues esta es la palabra de Dios de hoy, que nos invita, como os digo, a la autenticidad de nuestra fe. Vamos a seguir la Eucaristía y que el Señor nos dé fuerzas, nos dé sabiduría para vivir de verdad la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo.